Bienvenidos una vez más a Iglesia en Estudio, aquí en lo que es la iglesia de Mount Haven. Juntos tengo aquí a Lisette, a Kenyan y por supuesto mi nombre es César, que vamos a estar repasando lo que es la lección de esta semana con el título que tiene, que es Las Plagas. Antes de que podamos iniciar lo que es el repaso de la lección, voy a permitir que Lisette pueda tener lo que es una breve oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por todo el día de hoy. Y Señor, te pido en esta tarde que tú nos des el entendimiento y la sabiduría de estudiar tu palabra y que podamos, Señor, compartir con las personas, que ellos puedan entender sobre este estudio que nosotros vamos a tener, Señor. Te salgamos glorificados, Señor, este estudio. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Este es el versículo de memoria de esta semana, ¿verdad? Voy a permitir que Karen se lo pueda leer. Sí. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Éxodo 9:35 y dice: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Amén. Gracias, Kelly. Entonces vamos a recapitular un poco ahí lo que sucedió en la lección anterior. Para resumir, vemos de que Moisés regresa a Egipto. Dios le manda a él como libertador a su pueblo, al pueblo de Israel, para salir de lo que es de la gobernación ahí del faraón. Entonces aquí él va, se presenta ante él, le dice que Dios lo envió. El faraón le contesta: ¿quién es Dios? Yo no lo conozco y no voy a dejar que tú te vayas con mi pueblo también, con mis trabajadores, porque realmente eran los trabajadores del faraón. Entonces le dan un trabajo más pesado aún todavía al pueblo de Israel, y luego se queja el pueblo ante Moisés, porque Moisés, antes de ir a hablar con el faraón, se presenta al anciano, le explica que Dios lo envió, le muestra de que Dios creyeron en él, pero quedan ahora decepcionados, porque viene él como un salvador y luego nos ponen más trabajo. Para dice, ahora están ociosos, vamos a poner más trabajo. Entonces Dios nuevamente se acerca en la presencia del Señor y le dice: envía otro. Entonces Dios le contesta de que Aarón, su hermano, va a ser representante como un profeta, y Moisés iba de parte de Dios, que lo iba a representar. Entonces Dios le dice que no iba a estar solo, que esta vez ahora yo voy a tomar acción, yo voy a mostrarles quién soy yo como Dios. Entonces eso es que da inicio en esta lección, en esta semana, que son las plagas. Porque aquí ya vemos que primeramente Moisés empieza primeramente con la parte más, como se puede decir, persuadir, ir diplomáticamente, decirle al faraón: deja a mi pueblo ir, porque yo estoy bajo el nombre de Dios. Pero él le dice: no, ahora Dios va a mostrar quién es él realmente. Amén. Y por qué es ir al pueblo aquí de Israel, ¿verdad? Entonces aquí empezamos primeramente con algo que es de... Vemos que las plagas representan diversos dioses en el cual los faraones, el reino de Egipto, adoraban, y cómo Dios derrotaba a cada uno de esos dioses. Entonces, quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué lecciones se desprenden en el primer enfrentamiento entre Dios de los hebreos y los dioses de Egipto? Qué interesante pregunta. Dios contra los dioses.
En el primer encuentro ya podemos ver el gran poder de Dios, ¿no? Divino y autoritario. Vemos también que son las fuerzas naturales, las fuerzas humanas no tienen nada que aportar, no tienen poder. En cambio aquí vemos cuando, en este primer encuentro, vemos cuando Aarón tira la vara para que se convierta en serpiente, ¿no? Vemos que aquí se está atacando porque el faraón pide una señal. Él dice, muéstrame. Ahí va Aarón tirando la vara y se convierte en una cobra. La diosa Watyei, ella tenía como la figura de una cobra y ese estaba en la corona de Faraón. Entonces, ellos era como el soberano sobre el Bajo Egipto. Era la figura divina de la realeza y la autoridad. Entonces, esto que ellos, Moisés mostró a través de la vara que Aarón tiró. Entonces, ¿qué hace Faraón? No, agarra y dice, trae a sus magos. Y entonces, ¿qué dice? Yo también puedo hacer esto, que es muy fácil para los magos. Entonces, ¿qué hacen los magos? Los magos tiran otra vez sus varas y también se convierten en serpientes. Pero aquí vemos el gran poder de Dios, que esa cobra agarró y arrasó con esas serpientes. Las destruyó. Así es. Bueno, también yo diría, siguiendo lo que tú dices, dice que en este suceso lo que podemos ver la superioridad de Dios sobre los dioses de Egipto. También podemos ver que los poderes del mal tienen límites. Vemos cuando ellos tiraron sus varas también y se convirtió en serpiente, pero la de Aarón destruyó las otras. Entonces los poderes del mal tienen límites. Aunque ellos pudieron imitar ese acto milagroso, pero ellos no pudieron superar el poder divino de Dios. Así es. Entonces esto nos muestra que el bien siempre va a vencer el mal, o sea, Dios siempre va a vencer la prueba que ponga Satanás o toda la cosa mala que pueda venir sobre Satanás, de parte de Satanás para el pueblo de Dios. Así es. Entonces aquí algo, como hemos estado hablando, aquí como dijo Giselle, aquí es Dios contra los dioses. En aquel tiempo Egipto veneraban más de 1500 deidades, sea para lo que es el sol, lo que es la luna, por la cosecha, por la fertilidad, así como en la época también de los griegos también que tenían sus dioses también. Egipto aún tenía un número más amplio todavía, para diferentes propósitos, ¿verdad? Entonces, como dijeron ustedes ahí sobre lo que es la serpiente, es algo interesante aquí, porque aquí también vemos que Dios mostró a los egipcios que Él no es el Dios serpiente, porque sabemos que la serpiente demuestra, como se puede decir, la supremacía de poder, así se puede decir, en lo que es en Egipto, que el faraón tenía lo que es la serpiente en su cabeza, era porque representaba lo que es la realeza, el más fuerte ahí de todo lo que son las deidades, ¿verdad? Pero aquí demuestra Dios de que Él no es simplemente convertirse en una serpiente y derrotar cuando se arrojó las varas, sino de que Él tiene el poder y autoridad soberana sobre todo, sobre cualquier cosa. Entonces, aquí viene una gran pregunta. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Porque aquí vemos, si vamos acá lo que es en el texto bíblico ahí de Éxodo 7:3 dice, y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. También Éxodo 7, versículos 13 y 14 dice, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho.
Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y finalmente en el versículo 20 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que con sus encantamientos, y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. ¿Qué podemos entender nosotros aquí con estos textos? Bueno, yo diría que vemos que ya el corazón del faraón ya estaba endurecido, ya él mostraba orgullo desde el principio. Así es. Así que Dios no lo forzó a nada, sino que lo dejó que él siguiera su propio camino. Ya la decisión de él ya estaba tomada. Entonces es como libre albedrío. Así es, Kerian. Bueno, nosotros podemos ver que en la Biblia dice que el endurecimiento del faraón se encuentra 9 veces en Éxodo, que él solo, el endurecimiento. Y también se encuentra 9 veces que Dios fue el que endureció el corazón del faraón. Pero en realidad este es un tema que hay que tratar de explicarlo muy bien, porque a veces podemos pensar, si Dios endureció el corazón del faraón, qué injusto, ¿no? Qué injusto es Dios, porque tal vez si él hubiese dado como, no lo hubiese endurecido el corazón del faraón, tal vez él se hubiese arrepentido. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, si ponemos cera o cemento en el sol caliente y la cera se va a derretir, pero el cemento se va a endurecer. Entonces, ¿qué pasó con el faraón? Que él dejó que su corazón se endureciera con el cemento. En cambio, la cera está derretida, que tú puedes formar una obra de arte. Entonces, nosotros tenemos que ser como la cera, que nosotros debemos dejarnos formar por Dios. Debemos estar constantemente en comunión con Él y todo lo que estudiamos a la palabra que nos haga crecer cada día más espiritualmente, porque en sí muchas veces pensamos, así como el faraón, él quería él era su propio Dios, él creía en sus dioses, crear unos dioses falsos, pero en sí el Dios que él quería crear él mismo. Su orgullo, su poder le llevó a no comprender, a no entender, a no aceptar al Dios verdadero. Eso es lo que yo pude entender en quien endureció el corazón del faraón. Así es, entonces aquí vemos que algo es sumamente importante, ¿verdad? Porque siempre va a haber esa inquietud de que si Dios endureció el corazón del faraón o el faraón endureció su corazón, siempre hay esa discusión constante ahí, porque algunas personas que estudian dicen, pero ¿por qué endureció Dios el corazón del faraón? Si el propósito era liberar a su pueblo. Entonces, cada vez que endurecía el faraón su corazón, no dejaba ir al pueblo. Entonces, a veces se pone a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permitía que sucediera esto? Si Dios quiere liberar a su pueblo, pero a la vez no. Pero él no lo quería hacer como mandato, como obligarlo, sino que él mismo se diera, que el faraón se diera. Así es. Por voluntad propia. Yo me hacía esa pregunta, ¿saben? Me hacía mucho esa pregunta. Cuando yo entré aquí, todavía no me bautizaba. Fui al pastor y le pregunté, para salirme de dudas, porque me fui a mi pastor y le pregunté, ¿por qué si Dios es tan bueno, Él solamente se habla que Él es vida y Él es amor y Él perdona todos nuestros pecados? ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Me preguntaba y me decía, ¿por qué? Pero hay cosas que nosotros no podemos entender. También Dios permite que pasen cosas no mismo y tal, no hacemos caso. Aquí prácticamente, para resumir esta parte, es prácticamente como ustedes dicen, es libre albedrío. Aquí el faraón tenía la decisión de conocer a Dios o negarlo. Esas eran las dos perspectivas y decisiones que podía tomar el faraón, porque el endurecimiento era algo personal, era aceptar y conocer a Dios, porque si tú endureces tu corazón, no crees en Dios, porque como sabemos al inicio hay
Moisés, al acercarse al faraón, la respuesta de él, cuando él le dijo diplomáticamente, deja a mi pueblo ir, él le dijo, yo no conozco a tu Dios y no voy a permitir que el pueblo se vaya. Eso fue lo primero que dijo antes de que iniciemos lo que son las plagas como tal. Entonces ya él no quería tampoco conocer a Dios. Él estaba ya cerrado totalmente en mentalidad. Entonces aquí ya viene ya el reto, ya cuando se inician las plagas, para que él recapacite y reconozca quién realmente es Dios. Porque aquí la pelea es los dioses del faraón de Egipto contra el Dios verdadero. Y también yo quería agregar algo antes de pasar a al martes. Ajá. Que también que llega un punto en el que Dios ya nos deja, de tanto nosotros negarlo, ya Él nos deja. Y eso trae como consecuencia nuestro propio juicio. Nosotros traemos la consecuencia de negar a Dios. O sea, el mal va a venir a nosotros. De tanta negación como hizo el faraón en este caso. Entonces aquí vienen las plagas como resultado de esa negación. Así es. Gracias, Kelly. Entonces aquí ahora vamos a empezar primeramente con las primeras 3 plagas. Sabemos que son 10 plagas en total que afectó lo que es en Egipto y iban dirigidas contra el pueblo egipcio, como sabemos. Y durante esas 10 plagas, el pueblo de Dios fue protegido por Dios, ¿verdad? Aquí empezamos primeramente con la primera plaga. La primera plaga era dirigida hacia Hapi, el dios del Nilo. Como sabemos aquí, la primera plaga era convertir el agua en sangre. Convertirlo en sangre, que eso está en lo que es en el Éxodo capítulo 7, versículos 17 al 25, que explica detalladamente lo que es la primera plaga, que era convertir el agua en sangre. Y algo curioso, que al suceder esto, todos los peces ahí del río se morían porque estaba cubierto de sangre, y esto iba a afectar grandemente no solamente al pueblo egipcio, sino también al pueblo ahí de Dios también, porque la gran fuente de agua para poder beber, para poder cocinar, para poder hacer muchas cosas, era el río, en este caso el río Nilo. Entonces, aquí vemos que iba a afectar grandemente a ellos. Entonces, algo curioso es que el faraón va y le dice a sus sirvientes que también hagan lo mismo, que ellos pueden también convertir también el agua en sangre. Pero nunca iba a imaginar que esta plaga iba a ser de una forma tan grande, una magnitud de que iba a abarcar todo lo que es el pueblo hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver aquí cómo Dios está manifestando? Es que el agua es convertida porque es una fuente de nosotros, porque sin agua no hay vida. Sí. Algo sobre las 3 primeras plagas. Como tú, esta primera plaga va dirigido para Hapi, para el dios Hapi, ¿no? Pero también podemos ver que la vida de Egipto dependía de este río. Ellos veían este río como vida. El agua era la fuente de vida para ellos. En sí no podemos ver en la Biblia que diga que también Israel fue afectado, porque sabemos que ninguna plaga para Israel fue afectada porque ellos tenían sus pozos de agua. Y entonces ahí nomás era para que él vea el gran poder de Dios. ¿Cómo podría ser que si nosotros vivimos en un mismo país y solamente el pueblo de Dios sea bendecido y el pueblo del faraón, como decir, el pueblo de los malos fueran rechazados o como afectados, porque solamente se puede hacer con poder
divino, que es de Dios. Ujú. También podemos ver que la plaga de las ranas, ¿no? Los mosquitos. Vemos también que es una diosa que ellos adoraban a una diosa que tenía como la cabeza de rana. Esta diosa que se llamaba Heket, la Heket. diana la diosa de las ranas. Y la diosa de las ranas. Ellos odiaban las ranas, pero cuando el río Nilo fue convertido en sangre, entonces las ranas empezaron a salir toditas y toditas empezaron a ir, y ellos odiaban y tenían mucho asco a las ranas. Pero si yo me pregunto y me digo, o sea, si ellos odiaban a las ranas, ¿por qué tenían una diosa rana? O sea, es como para cuidarla y protegerla de que las ranas no aparecieran por sus tierras. Algo así, me preguntaba yo. Sí, es interesante que después de que sucede esto aquí, lo que es el agua al convertirse en sangre, porque hay que entender que la sangre simboliza transformar la vida en muerte, porque eso es lo que sucedió, se murieron los peces, todo ser vivo que habita en lo que es en el río había muerto por esta plaga de aquí. Y luego, como tú mencionas, Lisette, la siguiente plaga fue las ranas. Y esto también iba dirigido hacia la diosa Heket, porque cada plaga, como hemos mencionado en el inicio, Dios iba a ir derrotando cada dios de que tenía el faraón, el pueblo egipcio. Entonces aquí, después de que ya lo que es la fuente de vida, que es el agua del río Nilo, se volvió nuevamente convertirse en agua, porque sabemos que Moisés tuvo que después revertir el efecto que fue enviado por Dios. Entonces la siguiente plaga era, primeramente en cada plaga, Moisés siempre se acercaba primeramente al faraón, diciéndole, deja a mi pueblo ir, que si no me dejas ir, esto va a suceder. Porque ella le iba avisando con tiempo qué es lo que iba a suceder. No parecía por suceder las cosas, sino que ya él iba venido, pero él orgulloso y como teniendo sus dioses, él creía que se iba a librar de las plagas. Exacto. Y bueno, también podemos ver la plaga de los piojos, de las garrapatas, de los mosquitos. ¿Y eso qué era? Ese era como el dios de la tierra, creo. Entonces toda la tierra se convirtió en esos mosquitos, en esos piojos, en esas garrapatas. Aquí también podemos ver que todos los animales le hacen caso a Dios. Así que ningún dios, dioses ajenos por ahí o cualquier falso dios puede hacerse dueño de los animales o de la tierra, porque el único Dios y creador de todo es nuestro Dios, Jehová. Como dice Jesús, yo soy la vida. Como dice que la vida en abundancia Él la trae, ¿no? Jesús es vida y en abundancia. Así que podemos ver aquí que Dios solamente puede ser la vida, que Jesús puede ser la vida, porque ellos veían como la vida a un río, pero no, nosotros podemos ver que Dios es la vida. Así es, sí, porque ellos trataron de crear vida y no pudieron. Y dijeron, eso se encuentra en Éxodo 8:19, dijeron, dedo de Dios es este. Así mismo dijeron los magos, ¿no? Sí, sus mismos magos del faraón dijeron esto. Que me gustaría también leer esa parte de ahí. Dice aquí en Éxodo 8:19, dice, entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón del faraón, como sabemos nuevamente, se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vemos que ya pasaron las primeras 3 plagas, el faraón, por más que vio ya la acción de Dios, de que mostrando quién es él, aquí Faraón está en estas primeras instancias, niega quién es Dios, porque cada vez que esto sucedía, él rechazaba dejar a su pueblo. Entonces aquí, ya continuando con las otras plagas, que serían las moscas, el ganado y las úlceras, ¿verdad? Que esto abarca prácticamente lo que es Éxodo 8, versículos 20 en adelante hasta el capítulo 9 y versículo 12, que es lo que abarca esas 3 plagas. Aquí muestra
acerca de lo que es la libertad humana de rechazar a Dios, aún teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder y su gloria. Como vemos aquí, en la plaga de las moscas, Wadjet era la diosa egipcia de las moscas y de los pantanos. Entonces, a su vez, el dios Hepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de un escarabajo. Entonces, estos dioses fueron derrotados por el Señor. Mientras que los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. Es interesante aquí con esto aquí de las moscas, porque aquí sabemos que fue afectado todo lo que era el ganado, porque afectaron, les comenzaban a picar el cuerpo. Entonces, vemos cómo Dios se va manifestando allí, ¿verdad? El faraón, si podemos ir un poquito más detallado, Éxodo 8:20 dice: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale del río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, siempre en todas las plagas, Moisés siempre se le acercaba: deja a mi pueblo ir, porque si no me dejas ir a mi pueblo, va a suceder esto. Y así fueron aquí con las moscas. ¿Qué pueden ustedes hablar al respecto de esto? Yo creo que el faraón todavía tenía esperanzas en los dioses que le quedaban. Así que él agarraba, y yo me imagino, digo, que puede ser que ellos hacían sacrificios a sus dioses que todavía le quedaban, para que no pase, porque él no quería dar su brazo a torcer. Así como muchos de nosotros, a pesar que vemos tantas cosas que Dios nos muestra, que no vayamos por ese camino. No vayamos por ese camino, pero no. ¿Qué hacemos nosotros? No vamos por ese camino y seguimos endureciendo el corazón y no le escuchamos a Dios. Esto nos muestra realmente que nos da muchas oportunidades para nosotros poder arrepentirnos. Pero a veces nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios y seguimos nuestras propias fuerzas, que no es nada. También la historia menciona que Faraón estuvo dispuesto a dejarlo ir, a dejar lo que ellos ofrecieran, servicio a Dios, sacrificio, pero solo en la tierra de Egipto. Eso está en Éxodo 8:25. Pero las condiciones de él no iba a permitir adorar el pueblo que adorara a Dios, porque ellos no iban a ofrecer como sacrificio uno de esos animales de ellos que ya estaban, tú sabes, vamos a decir, no estaban limpios, estaban como inmundos. Entonces esas eran las condiciones con las que él le dijo que el pueblo podía adorar a Dios. Así es. Entonces, aquí después lo que es la quinta plaga, que eran se puede decir lo que es la peste, lo que es el ganado. Vemos aquí que comienzan los animales a morir, ¿verdad? Esto está en lo que es en Éxodo 9, 1 al 3, que dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ve al faraón, dile que el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si rehusas dejarlo ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor traerá una terrible peste sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá nada de lo que pertenece a los hijos de Israel. Así es. Entonces aquí vemos que comienza a ser afectado prácticamente ya los recursos ya de alimenticios ya. Primero fueron las primeras 3 plagas, lo que es el agua convertido en sangre, las ranas, luego también lo que son los piojos, después las moscas, y ahora el ganado. El ganado. Entonces, el ganado dice que es el dios Hathor, ¿no? No, la diosa, que es egipcia del amor y protección. Era representada por la cabeza de la vaca. El dios toro Apis también era muy popular
y apreciado en el antiguo Egipto. ¿Dónde estaba la protección de sus dioses cuando el ganado se estaba muriendo? Muchas veces nosotros nos hacemos dioses falsos, ¿saben? En mi país hay mucho San Martín de Porres, muchos creen en la Virgencita de Guadalupe, muchos creen en muchas cosas y a veces nos estamos dando que estamos adorando a dioses de piedra en vez de estar adorando al único Dios que existe, que es Jehová. Así es. Entonces aquí vemos que todo el ganado murió, ¿verdad? Menos la del pueblo de Dios. Menos la del pueblo de Dios. Ahora también la sexta plaga, que es la úlcera. Aquí nuevamente, lo que en Éxodo 9:8 dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomen puños de jolín de un horno y que Moisés lo esparce hacia el cielo en presencia del faraón. Este se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto y ocasionará salpullido que producirá úlceras, tanto en los hombres como en los animales, en toda la tierra de Egipto. Entonces así hizo ahí Moisés, cumplió lo que Dios le había dicho, y los magos no podían estar en presencia de Moisés. ¿Por qué? Por la causa mismo no podían aguantar la picazón. No, y no pueden ni hacer las incantaciones ni nada. Ni nada, porque entonces algo interesante con esa misma plaga es de que los magos se las dice aquí en el 12, pero el Señor endureció el corazón del faraón y este no lo escuchó, tal como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces, aquí vemos que ya pasaron ya 6 plagas. 6 plagas. 6 plagas. Y el faraón no quería aceptar de que quién era Dios. Así es. Su orgullo. Y cada vez endurecía más su corazón. Imagínate cómo nosotros podemos ser, ¿no? Endurecer nuestro corazón y no escuchar la voz de Dios. Aún viendo lo que está pasando, el poder de Dios. Así es. Sí, él estaba totalmente cegado, porque ya incluso ya los mismos magos, los encantadores, ya estaban reconociendo quién era Dios ya. Porque llegó un punto en que ellos le dijeron al faraón, ya deja el pueblo ir, ya. Sí, pero él quería dejar ir, pero con sus condiciones, porque él no quería que el pueblo se vaya. Obviamente que él iba a perder mucho. Si el pueblo se iba, él iba a perder muchos trabajadores, trabajo. ¿Quién iba a hacer el trabajo de los hebreos? Entonces él, por querer tener siempre esclavos a Israel, por eso es que no los quiso dejar ir. Así es. Entonces ahora aquí ya finalizando ya estas 9 plagas, porque la 10ª lo vamos a dejar pendiente para la próxima lección que se avecina. Ahora se va a hablar lo que es el granizo, la langosta y la oscuridad. Y esto lo podemos ver en lo que es en Éxodo 9, versículos 13 y hasta el capítulo 10, versículo 29. Entonces aquí Nut era la diosa egipcia del cielo y a menudo se la representa controlando lo que ocurriría bajo el cielo y la tierra. También está lo que es Osiris, que era el dios de las cosechas y la fertilidad. Entonces en la Biblia el granizo se asocia a menudo con el juicio de Dios, como está en Isaías 28, versículo 2 y 17, y también Ezequías 13, versículos 11 al 13. Entonces, durante esta plaga, quienes resguardarán sus bienes y en un lugar seguro estarían protegidos. Todos son ahora a prueba. ¿Creerán a Dios o no? ¿Qué creen ustedes? Ahora con estas plagas, que ellos van a creer en Dios y van a consecuencia de esto. No. Bueno, nosotros vemos que el faraón es el rey, como es un rey de un pueblo. Entonces él solamente escucha consejos, pero el que toma la decisión es él. Exacto. Entonces, a pesar de que su gente de él, su pueblo, le decía que dejara ir al pueblo de Israel, porque ellos ya no aguantaban. Pero él no se negaba, él quiso hacer caso, pero quiso dejar ir al pueblo, pero con sus condiciones. Solo que vayan los hombres, pero las mujeres y los niños que se quedaran.
o sino que lleven qué clase de animal y hagan su sacrificio, pero por acasito nada más, para que no vayan tan lejos. ¿Por qué? Porque él quería que vayan, hagan su sacrificio y regresaran. Eso es lo que él quería. Podemos ver que, bueno, a pesar de que muchos siervos le dijeron que dejara ir al pueblo, él estaba ahí fuerte. Y a pesar, yo me imagino que él también le salió las úlceras y le picó los piojitos Claro. y todo. Entonces, yo en tanta cosa de esto me he preguntado una cosa. Muchas veces nosotros nos hacemos dioses en esta tierra, como mayormente el dinero. Yo me pregunto, ¿qué es lo que el dinero, qué ustedes piensan que el dinero no puede comprar? Una buena pregunta. Yo creo que lo que no puede comprar el dinero es prácticamente la fe que uno tenga. La Así fe en es, Dios, también la propia vida, obviamente. la vida. Porque si uno no tiene vida, no es nada. No tiene nada. Así es. Así que nosotros nos hacemos unos dioses falsos. Podemos comprar todo lo que queramos con mucho dinero, pero nunca vamos a tener paz. Así es. Nunca vamos a tener paz. Y si un día estamos enfermos y ya ningún médico nos puede curar, el único que nos puede curar es Dios. Porque hay milagros sobrenaturales que es el único que puede hacerlo es Dios, y los naturales que a veces Él hace que nosotros tengamos un buen trabajo. Esos son los naturales que Él hace que nosotros hagamos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. O sea, ser como la cera para dejarnos transformar por Dios y escuchar siempre la voz de Dios y siempre estudiar la palabra de Dios y compartirlo con las demás personas que lo necesitan. Amén. Amén. Entonces vamos a abarcar un poquito aquí lo que es el granizo, ¿verdad? Para así entender un poco más estas últimas 3 plagas que abarca ya finalizando esta parte ahí de la Así es. lección. Primeramente es el granizo, ¿verdad? Entonces aquí, como sabemos, siempre se inicia con la plaga, que Dios se le acerca a Moisés, bueno, le habla y le dice que se levante de mañana, que vaya donde el faraón y le diga que dejas ir a su pueblo. Entonces, porque en esta vez, que es muy distinto a las plagas anteriores, es que le dice que en el versículo 1, bueno, perdón, en el versículo 13 de Éxodo 9, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre ti, sobre tus servidores y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque hasta ahora yo podría haber extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga tal que ya habría sido eliminado de la tierra. Pero por esto mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Amén. Así es. Entonces aquí vemos algo diferente. Aquí ya Dios le dice, ya te mostré las primeras 6 plagas. No te he matado porque lo pude haber hecho como Dios. Así es. Para poder dejar ahí al pueblo salir. Pero le dice, te he dejado con vida, pero era por un propósito, para que él reconociera quién realmente era Dios. Y no solamente él, sino también todos los Israelitas. egipcios. Y los israelitas también. Exactamente. Entonces, así mismo, finalmente dijo, no voy a dejar al pueblo ir. Entonces Moisés le dijo, no va a suceder esto, pero va a suceder al día siguiente, porque te estoy diciendo hoy que esto va a suceder del granizo, pero mañana va a ocurrir. Entonces, le ordena al pueblo hebreo de que ellos recojan todo. Él les dice que tienen que, si ustedes quieren que no suceda, les pase algo a ustedes, tanto egipcios como hebreos, tienen que guardar todo su ganado, todos sus siervos, todo ser vivo que estuviera afuera, porque a tal hora iba a ocurrir eso. ¿Y qué cree que sucedió aquí? Aquí vemos de que los hebreos obviamente hicieron caso, Sí. uno que otro egipcio también, pero lo que dejaron afuera ahí esos animales, ¿qué sucedió? Todos murieron. Todos murieron. Todos fueron muertos. Todos se murieron. Entonces, aquí vemos de que algunos no queríamos hacer caso, no queríamos obedecer ahí las palabras de Moisés.
Y algo interesante, perdón, Lisa, antes que tú puedas compartir, vemos de que ya algunos egipcios ya como reconociendo que eran a Dios, porque ya estaban obedeciendo la orden de que estaba dando Así Moisés. es. Bueno, dice en la Biblia, dice que el granizo se asocia a menudo con el juicio de Dios. Y eso también lo podemos encontrar en Isaías 28 del 12 al 17 y en Ezequiel 13 del 11 al 13. Durante esta plaga que Dios mandó, quienes reguardaban sus bienes en los lugares seguros estarían protegidos, como dijo César, ¿verdad? Yo me imagino que muchas personas que trabajaban, porque muchas personas trabajan en el harén, con la reina, con, son como sacerdotisas, algo así. Me imagino que habían también israelitas, hebreas. Entonces, algunos, yo creo que también, así como nosotros compartimos la palabra de Dios con las que no lo conocen, ellos también pudieron compartir y algunos, como tú dices, algunos egipcios guardaron sus cosas, porque además ya estaban viendo todo lo que había pasado anteriormente. Exacto. Entonces aquí en esta parte, después de que sucede eso, que muere lo que es el ganado, ciertas personas que estuvieron afuera, quizás trabajando en la tierra, por no hacer caso, murieron, ¿verdad? Entonces en el versículo 27 de Éxodo 9 dice algo interesante. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. El Señor es el justo, yo y mi pueblo somos los culpables. Rueguen al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir, y ustedes no se detendrán más. Aquí ya comenzó ya a ver las cosas como dicen en mi país, ya comenzó a ver las cosas negras. Ya lo vio más complicado ya el faraón. Ya vio de que Dios realmente quería que su pueblo saliera de ahí. Y que no iba a parar hasta que... Exactamente. Y lo más curioso es que él dice, yo he pecado. Él comienza a reconocer de que él era Dios. Pero finalmente dice ahí, no, voy a dejar que ustedes vayan, pero bajo una condición. Ya le va poniendo condiciones ya después. Él quería que lo hicieran aquí, en la misma tierra de Egipto. Manden a tus ancianos, a los dirigentes, pero vas a dejar aquí a las mujeres y a los niños. Así como... Entonces, prácticamente no quería que el pueblo se vaya. No. Entonces, ahora viene lo que es la langosta, porque toca a veces ir un poquito más profundo ahí, porque hay que entender por qué suceden estas plagas, ¿verdad? Entonces está lo que es la langosta ahora finalmente. La langosta, vemos que aquí comenzó a afectar todo lo que es la agricultura. Así es. Las langostas en algunos países la conocen como los saltamontes. Son, como sabemos, son como una especie ahí de saltamonte, de que se come todo lo que es la agricultura, todo lo que es el pasto, todo, arrasa con toda la tierra y no deja absolutamente nada. Entonces aquí vemos que aquí en esta ocasión va a afectar todo lo que es el ganado, porque si no hay plantas, no hay prácticamente comida. Y tampoco hay ingresos, no hay ingresos. No hay ingresos también. Claro, porque en aquel tiempo también existía también el comercio, porque ese era como hoy en día, que si yo tengo unos bienes, vendo a otro país ciertos alimentos, tengo beneficio propio también, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, en esta parte ahí de la langosta, vemos que arrasó con todo lo que es la tierra. No dejó absolutamente nada para que los animales egipcios pudieran comer. Pero al pueblo de Dios no les tocó nada la tierra. No les afectó ahí al ganado. Ellos pudieron seguir produciendo. Entonces, aquí el faraón, en el versículo 16 del capítulo 10 dice, entonces el faraón hizo llamar apresuradamente a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, pero ahora perdonen por favor mi pecado solo una vez más y rueguen al Señor
su Dios para que él aparte de mí solamente esta mortandad. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor hizo soplar los vientos para que se fueran ahí las langostas. Y dice aquí en el versículo 20, pero el Señor endureció el corazón del faraón. Ahí está. Porque ya vemos que en estas plagas ya estaba ya cediendo ya el faraón. Sí. Pero Dios no quería sino más de que él aceptara y reconociera que él era Dios, hasta que él en verdad se arrepintiera. De corazón. Yeah. Así es. Entonces ya la novena plaga, ya finalizando aquí, es las tinieblas, la oscuridad. Aquí nuevamente sabemos que Moisés va y se le acerca ahí al faraón junto con Aarón y le dice de que va a ver. Y en el versículo 22 dice, Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densa tiniebla por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Dios le manda esa orden para que se oscureciera por 3 días. Entonces aquí vemos cómo ese día se manifiesta, ¿verdad? Y lo asombroso de eso es que se podía ver cómo el pueblo de Israel tenía luz y el de Egipcio estaba todo oscuro. Así es, así como dije, que cómo podemos ver el poder de Dios manifestarse en sus hijos, ¿verdad? Y no, nada, que solamente debemos obedecer su palabra y confiar en Él y tener fe en Él, porque sabemos que todas las promesas que Él tiene para nosotros, Él las va a cumplir. Así es. Y es por eso que en el Éxodo 10, versículo 24 dice, después de que ocurrió esos 3 días de oscuridad, dice, luego el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, vayan y sirvan al Señor, vayan también sus niños con ustedes, solamente que sean dejadas sus ovejas y sus vacas. Porque aquí vemos primeramente ya el faraón comienza a ceder, ok, vayan, adoren a Dios, pero que vayan los ancianos, tú y Aarón. Pero me dejas aquí las mujeres y los niños. Pero en esta novena plaga ahora dice, ahora vayan sus hijos, vayan sus mujeres, pero déjame sus ganados, los animales. Yeah. Porque ellos se quedaron sin animales. Exactamente. Y sus dioses que eran el dios Osiris, el de las cosechas y de la fertilidad, no le sirvieron porque ese dios no hizo nada. También vemos el dios Set en esta lección, también vemos el dios Set. Y como Isis, que eran además considerados deidades de la agricultura, y Shu era de la curación y de la vida después de la muerte. Pero, ¿qué hicieron esos dioses? Esos dioses no eran nada, pero también podemos ver la Ra, que era la diosa, el dios dice principal deidad egipcia. Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol. ¿Qué vemos? Que Dios, no hay sol. ¿Qué pasó con ese Dios? Por eso es que... oscuridad prácticamente estuvieron ahí el pueblo. Entonces, ya para ir finalizando, aquí en Éxodo 17 dice, entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Aquí ya los mismos siervos ya dijeron, ya no podemos más, ya hemos sido derrotados, ya no podemos más ya. Ya nuestros dioses han perdido, Dios ha estado ganando hasta ahora. ¿Hasta cuándo, faraón, vas a dejar ir a este pueblo? Porque ya los siervos ya quieren que se vayan ya. Entonces aquí, ya para ir finalizando ya, ¿qué podemos cada uno de nosotros rescatar en esta lección? Voy a empezar conmigo primero. Podemos ver de que Dios primeramente manda a Moisés de una forma diplomática que deje el faraón dejar ir a su pueblo. Y él le dice que no, lo voy a permitir porque no lo conozco primeramente a tu Dios. Yo conozco mis dioses,
yo conozco quién son ellos, pero tu Dios no lo conozco. Entonces de aquí ya ocurren estas 7 plagas y vemos de que ya comienza ya a ver la realidad, ya el faraón comienza a ver de que Dios realmente es real. Así es. Y al inicio como que él quería reconocerlo, pero lamentablemente cada vez que ocurría una de esas plagas, él nuevamente endurecía su corazón, no quería que el pueblo se vaya. Y eso creo que lo vemos hoy en día también, que muchas personas a veces escuchan la palabra de Dios, entienden quién es Dios, pero a veces no quieren tomar ese siguiente paso de entregar su vida para Dios. Así es. ¿Y ustedes? Bueno, yo entendí sobre la lección en general que muchas veces el orgullo y la terquedad de uno mismo nos impiden tener un cambio real y aceptar a Dios. Así es. Esta lección ha sido muy hermosa, de verdad nos ha enseñado mucho y a mí me ha enseñado mucho también. ¿Qué puedo rescatar de esta lección y puedo aplicarla para mi vida? Es que siempre escuche la voz de Dios, porque Él nos habla y nos busca siempre, a pesar de que nosotros somos pecadores y de vez en cuando hacemos cada cosa mala, pero Él nos perdona. Solamente que estemos firmes en la fe, estemos firmes en su palabra y que podamos compartir con personas que aún todavía no lo conocen, compartir ese amor tan grande que Dios siente por nosotros y que también siente por todas las personas que aún no saben o no quieren aceptar el amor de ellos. Exacto. Así es, eso hay que hacer, hay que compartir la palabra de Dios y estudiar y crecer cada día más espiritualmente. Así es, entonces ya con esto, hermanos, así como dice Lisette, hay que compartir. Queremos que ustedes también compartan aquí lo que es la lección con sus amigos, con sus familiares, con conocidos, para que puedan también conocer lo que es la palabra de Dios y que puedan seguir creciendo cada uno de ustedes espiritualmente. Así que cada vez que ustedes comparten la lección, permite que nosotros podamos llegar al corazón de cada oyente para que puedan conocer más quién es Dios. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes.